Tenemos más en esta primera edición de ATV Noticias, hoy 2 de abril, hace 31 años. El mundo era testigo de una contienda bélica entre Argentina y el Reino Unido, la Guerra de las Malvinas. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien ha accedido a nuestra invitación y se encuentra aquí en nuestro estudio, a don Ariel Basteiro, el embajador de Argentina en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor embajador. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo recuerda la Argentina una fecha como esta? Y hoy con mucho dolor, pero también con mucho orgullo. Hoy se conmemora y se recuerda a los caídos en Malvinas, a los veteranos de guerras, a las consecuencias, a las secuelas que dejó esa contienda. Y desde hace ya 31 años los presidentes democráticos, todos los presidentes democráticos han generado actos de recordación. Desde hace 10 años, desde el gobierno de Néstor o Cristina Kirchner, suele hacerse en algún lugar, en algún punto de la Patagonia, en algún punto marítimo de la Patagonia. En el día de hoy va a ser en Puerto Madryn, donde aparte de autoridades, de veteranos de guerra, de familiares de caídos, va a estar la presidenta, obviamente, y va a dar un mensaje que es, supongo y seguramente va a estar apuntado a lo mismo que Argentina viene sosteniendo en los últimos tiempos, la necesidad de abrir un diálogo para discutir soberanías en las islas con el Reino Unido, con Inglaterra, toda vez que entendemos que hay motivos históricos, geográficos, políticos, diplomáticos, que le dan toda la certeza y la razón a mi país, a la Argentina, para seguir reclamando este derecho de soberanía sobre las islas y sobre todo el espectro marítimo y aéreo circundante, ¿no? Así que es un tema que se recuerda también con dolor por las consecuencias y las muertes de jóvenes que quedaron con su sangre en Malvinas, y es algo que los argentinos, desde que tenemos uso de razón, desde Kirchner, desde el Jardín Infante, sabemos, entendemos, conocemos de la historia y cómo fue todo este proceso. Por eso que también lo tenemos muy arraigado también internamente en nuestro corazón, y por eso esta perseverancia en la discusión y en la necesidad de discutir soberanías en las islas. Tenemos entendido que hay vigilias en varias ciudades allá en Argentina, es parte de la conmemoración de una fecha como esta, de un tema que no deja de ser sensible, que ha llegado inclusive hasta las Naciones Unidas y que cuenta con el respaldo de toda América Latina. No solamente de América Latina, la mayoría de los países de África, o todos los países de África, más la gran mayoría de los países asiáticos, más muchos países europeos, países que integran la Unión Europea junto con Inglaterra, acompañan el reclamo argentino, la gran mayoría de los países europeos. Lo cual es en el concierto internacional, cada vez que en la ONU se discute el tema Malvinas, las votaciones son absolutamente mayoritarias en favor de este derecho y este reclamo que hace mi país. Fundamentalmente, explicando cortito, Argentina está a 550 kilómetros de las islas, Inglaterra 14.000 kilómetros. Las Islas Malvinas fueron parte integrante del Virreinato del Río de la Plata, posteriormente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, posteriormente, por una cuestión de continuidad histórica, Malvinas pasó a ser parte de la República Argentina. Allí hubo autoridades nombradas por el gobierno central de Argentina, el gobernador Bernet, que junto con un grupo importante de habitantes históricos que había en las islas fueron desalojados en 1833 por la fuerza, por Gran Bretaña. Allí Gran Bretaña llevó población, colonos ingleses para habitar las islas. Durante 180 años ha mantenido una política migratoria muy cerrada que no permite ingresos de otros habitantes que no sean ingleses. Y un dato así rápido, chiquitito, para entender la incoherencia y la falta de seriedad que tiene el referéndum que intentaron llevar adelante hace algunas semanas en Malvinas. Del 100% de la población, casi el 60%
es población que arribó a las islas en los últimos 10 años. Del 40 y pico restante, solamente un 5, un 10% son residentes o nacidos en Malvinas de segunda o tercera generación. O sea que hay un 30% que llegaron de 1960 en adelante. Con lo cual casi el 90% de la población son ingleses que llegaron en los últimos 50 años. Ajenos. Si eso no es población implantada, ¿qué es población implantada? Por eso que Naciones Unidas no reconoce este referéndum, nunca lo avaló, no avala referéndum cuando no hay un pueblo. Un pueblo significa aquellos que habitan históricamente, no son población implantada. La población de Malvinas no es considerada un pueblo para las Naciones Unidas. Por ese motivo se reclama que haya una discusión bilateral entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Gran Bretaña. No involucrar en esa discusión a los habitantes de Malvinas, porque se supone, se conoce, se sabe que son ingleses que nacieron en Inglaterra, hicieron un referéndum para preguntarse a sí mismos si quieren seguir siendo ingleses. Y eso es poco serio. Poco serio. Tomando en cuenta justamente este análisis poblacional que usted hace, señor embajador, no deja de pasar también por la cabeza de quienes en este caso somos vecinos de la Argentina, quienes hemos leído tal vez la historia, pero no hemos llegado a tocar el nervio en sí del porqué de la disputa de este territorio. ¿Qué es lo que obliga a Gran Bretaña a implantar población, a llevar población a una isla que se encuentra a 14.000 kilómetros de distancia, sí, negándole el derecho histórico que usted también refleja en esta entrevista a la Argentina? Lo que lo lleva, yo creo que hay varios intereses, uno fundamental, importante en los últimos tiempos, el económico. Digo en los últimos tiempos porque también un dato muy significativo se conoce a través de documentos cifrados, porque somos argentinos y sabemos que, más allá que fueron la gran mayoría de ellos gobiernos militares, entre 1960 y 1982, Gran Bretaña y Argentina estuvieron a punto de cerrar un acuerdo para soberanía compartida o incluso entrega de las islas a la Argentina. Es decir, que el gobierno británico durante casi 40 o 30 años se dedicó a negociar con dictaduras militares de mi país. Sin embargo, hoy no quiere ponerse o sentarse en una mesa de discusión con gobiernos democráticos que fueron elegidos democráticamente y que incluso le muestran a los malvinenses que su democracia es también un poco endeble, ¿no? Toda vez que el gobernador, que es la máxima autoridad en las islas, una persona nombrada por la reina y por el primer ministro británico, no es elegido por los propios habitantes de las islas, y que la mayoría de los habitantes o de los que integran la Asamblea Legislativa de Malvinas son también nacidos en Inglaterra con pasaporte inglés. El interés económico surgió a partir o en los últimos 20 años, cuando patentes de pescas le generaron a los malvineses un ingreso importante, toda vez que Gran Bretaña autoriza pescar en nuestro mar, que es un lugar rico hitícolamente, la autoriza a pescar en nuestros mares y por ello cobra un canon. Cuando se conoció, se sabe que puede haber reservas de gas y petróleo muy importantes. A partir de eso hubo un cambio de política en Gran Bretaña al respecto de discutir la soberanía. O sea que uno debe entender que por una cuestión pura, sola y exclusivamente económica no le interesa el derecho de autonomía como proclaman de los habitantes de la isla, toda vez que a Inglaterra nunca le interesó tal situación. Ejemplos inmediatos: la isla de Chagos, una isla en el Pacífico Sur, colonia británica, fue desalojado hace algunos años por Gran Bretaña. Todos los habitantes, no le importó lo que esos habitantes opinaban en seguir viviendo en esa isla que habitaban históricamente. Hong Kong es otro ejemplo. No le consultaron a los habitantes de Hong Kong si debían pasar a sus legítimos dueños, que era la República Popular China. La isla
isla de Caicos es otro ejemplo más. Su pueblo determinó autoridades que no le gustaron a la reina y entonces intervino con su gobernador nuevamente la legislatura y no le importó la opinión de los habitantes de cada una de estas colonias británicas que todavía hoy aún permanecen como colonia británica. Con lo cual, hablar de autonomía o de autodeterminación de los pueblos es también otra mentira que enrostra o trata de esconder el verdadero interés, que es permanecer con una actitud colonial en un territorio liberado de colonias como es América del Sur. Y esto es otro hecho también fundamental para aclarar y poner en blanco sobre negro hasta dónde llega ese interés a militarizar, como en la historia pocos territorios en el mundo están militarizados. Hay un soldado prácticamente por habitante de Malvinas. Han nuclearizado con submarinos, con misiles nucleares, todo el Atlántico Sur, algo que está prohibido por el acuerdo de Tlatelolco. Con lo cual hay más de un motivo para preocuparse, para seguir alertando a la opinión pública mundial de esta actitud cerrada y poco democrática que tiene el Reino Unido al respecto para discutir lo que el mundo le está pidiendo que discuta, que es soberanía sobre las islas, ¿no? Para cerrar esta conversación, señor embajador, y agradeciendo su presencia en nuestro estudio, Argentina va a insistir en el diálogo, en tratar de conversar, buscar la vía pacífica para resolver esta deuda con la historia. Sin embargo, de existir esta actitud que bien podría calificarse tal vez hasta como de prepotente, diríamoslo así, por parte del Reino Unido, ¿ustedes estarían dispuestos a cambiar, digamos así, el diálogo por armas, a recapitular lo sucedido en 1982, o eso es algo que nunca más en la historia de la Argentina se debe repetir? No, estos gobiernos democráticos y particularmente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha elegido y ha insistido con la vía diplomática para tratar de encontrar una solución a este diferendo. La vez que en Argentina se eligieron las armas para resolverlo, fue un gobierno militar que no fue elegido por el pueblo, que fue una aventura incluso que es criticada por nosotros mismos porque hasta perjudicó la negociación que se venían llevando adelante. Nosotros somos un país de paz, Argentina es un país de paz que busca a través de los acuerdos y de la concordancia de las naciones un mejor convivir dentro de la región y obviamente en el mundo. Nuestra presidenta la ha reclamado incluso al ministro británico, al primer ministro británico, que amenazó con más de una vez en estos últimos meses con defender las islas por las armas, que le tiene que dar una oportunidad a la paz, recordando alguna canción de John Lennon también. Claro que sí. ¿Y el Papa Francisco podrá hacer algo? El Papa Francisco fue muy claro, mucho antes de que sea Papa, al respecto, y participó en muchas homilías recordando a los caídos en las Malvinas. Es alguien que conoce la situación, que conoce la historia y que obviamente hoy ostenta un cargo que por lo menos puede ayudar a generar diálogos. Señor embajador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto conversar con usted. Un gusto mío. Que le vaya muy bien. Un placer. Tenemos más en esta primera edición. Liana, estoy contigo.